Presentamos hoy en el Teatro Principal de Valencia Insolación. Estaremos de miércoles a domingo y la compañía Miguel Narros traemos una historia, una comedia amorosa como la describía la autora, doña Emilia Pardo Bazán. Es la historia de una mujer que conoce al joven Diego Pacheco. Estamos en el siglo XIX en España, más concretamente en Madrid, porque Insolación es una insolación que se va a producir en la pradera de San Isidro, que es en el mes de mayo de Madrid. Y pues es el encuentro amoroso de estos dos personajes y el conflicto de ella hasta que decide realmente poder elegir libremente, ¿no? Estamos en una época donde las mujeres estaban controladas, maniatadas y encorsetadas por una sociedad y por la figura masculina. Entonces una simple elección amorosa pues era cuestionada por la sociedad, ¿no? Y de esto habla Insolación, de la libertad del ser humano, en este caso de una mujer, de poder elegir libremente. Invitamos a los valencianos que conocen muy bien la energía del sol, que vengan al Teatro Principal y de alguna manera para abrir sus corazones y recordar que el amor y que el corazón es lo más importante. ¡Fíjese en el Manzanares! ¡Qué poco caudaloso! ¿Le echamos un vasito de agua? Hombre, no es comparable al Miño o al Sil, pero es un río bien simpático y agradable. No entiendo por qué los periódicos le están echando siempre pullitas al pobre río. ¿Todo lo compara a Galicia? ¿Acaso usted no hace lo propio con Andalucía? Yo todo lo comparo a usted y cualquier cosa sale perdiendo. Bueno, mi nombre es José Manuel Poga, interpreto al personaje de Diego Pacheco, el protagonista de la historia. Diego Pacheco es un señorito andaluz de Cádiz que conoce a la marquesa viuda de Andrade, a la protagonista, en una tertulia en casa de la duquesa de Sahagún. Y hasta el momento se le conoce a Diego Pacheco como un calavera de tomo y lomo, ¿no? Como un don Juan, como un seductor, pero que en realidad cuando conoce a la marquesa, Pacheco se enamora puramente y duramente de ella, ¿no? Digo duramente porque también ella, pues en esa época, en 1888, con todas las normas sociales de aquella época, una mujer mayor que él, viuda del marqués, el hecho de tener una relación con él pues es casi imposible, ¿no? Pero se van a la feria de San Isidro los dos y tras una borrachera sucede algo mágico, sucede algo incluso místico, sucede algo que es que se enamoran locamente. Y a lo largo de la obra, pues está la historia de él intentando darle claridad a ella, de que se dé cuenta de que ella está realmente enamorada de él. Pero claro, tiene su dicotomía y sus conflictos, que es que le cuesta la misma vida que el amor triunfe, porque él siente un amor desbordado por ella, totalmente desbordado, que incluso él cambia por ella, porque está dispuesto a amarla durante todos los días de su vida. Un amor puro, porque él, a pesar de tener mucha calle, de ser un hombre vivío, de ser de clase alta, pues le gusta mucho mezclarse con lo popular, ¿no? Con la gente de la calle, ¿no? Y eso es un perro viejo, ¿no? Es un tío listo, es un tío con una intuición femenina, y él intuye que ese amor tiene que triunfar. Es una comedia de amor, pero más que una comedia de amor al uso, es un tributo a la capacidad de decisión de la mujer de aquella época, al disfrute físico de la mujer y al poder decidir la mujer sobre su propio cuerpo y sus propias decisiones amorosas, y decidir sobre a quién realmente quiere amar. Un hombre que no conoce de nada, que lo conoce de una borrachera, que es más joven que ella, que ella es viuda, ella es marquesa, pues sí. De eso va, de romper todas esas normas sociales. Dame la mano. Toca por gusto. Ahora estoy pensando en otras mujeres. No noto nada. Mi corazón. No noto nada. Ahora estoy pensando en mi última novia. ¿Ves qué quietecillo está el pájaro?
Ahora dime tú, si puede, alguna cosa tierna, aunque no sea verdad. Vida mía. Soy Luis Luque, el director de la función de la obra Insolación de Emilia Pardo Bazán, que vamos a estar de miércoles 26 hasta el domingo en el Teatro Principal. Y me encantaría invitar a todos los valencianos y valencianas a que vinieran a ver esta comedia de amor bajo los influjos de las leyes de la naturaleza, bajo los influjos del sol, en este caso, que vosotros los valencianos y valencianas sabéis mucho de sol. Me encantaría que vinieran para poder ver una historia de libertad, donde las mujeres antes no podían elegir a quién amar con total libertad, y donde vemos a un personaje que lo representa de modo fantástico, María Danez, como que es una duquesa gallega que se encuentra en una tertulia de Madrid, se encuentra en la víspera de San Isidro con Diego Pacheco, que es un joven andaluz, rubio, de ojos azules, gaditano, y a partir de ahí surge un encuentro fantástico, lleno de peripecias y de aventuras, con Madrid, con el sol de Madrid como telonero o como Dios que influye en los sentimientos de tanto de Diego como de Asís. Diego Pacheco lo interpreta José Manuel Poga, y en esta pareja, alrededor de esta pareja está Gabriel Pardo, también otro personaje que representa la doble moral española, el personaje que a priori cree en la libertad de las mujeres, cree en la emancipación, cree en la educación, pero que cuando se queda solo aparece el verdadero Gabriel, ¿no? Donde cree que las mujeres tienen que estar donde siempre han estado, sometidas, calladas e incultas. Y lo representa Chema León, y luego están las tres mujeres que representa Emilia Pardo Bazán también, que las representa los tres personajes de las mujeres, criada, duquesa y camarera, ventera, de un modo maravilloso y lleno de ternura, Pepa Rus. Estos cuatro personajes, más el quinto, el sol, hace que Insolación sea una comedia maravillosa, súper fresca, con mucho corazón, y lo único que queremos es que las valencianas y valencianos salgan con ganas de besarse, de abrazarse, de hacer el amor y de pensar que con el corazón nuestro entorno y nosotros mismos vamos a estar mucho mejor si nos conectamos al corazón. ¡Qué espectáculo es la pradera! ¿Se alegra de haber venido? ¡Mucho! ¿Tienes en el Manzanares? ¡Qué poco caudaloso! ¿Le echamos un vasito de agua?